Un saludo para todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Juan Pablo, me acompañan Armando y Diego y este es el episodio número 5 del Xbox. Entonces iniciamos con las notas que te van a tener una mejor perspectiva de lo que sucede en México y en el mundo. Así que, ¿qué te parece, Armando? Si nos compartes lo que nos tienes preparado para el día de hoy. Claro que sí. Hoy vamos a iniciar con una nota muy polémica que ha causado disgusto en muchos sectores de la población, el cual como título a este artículo es Protección al derecho de autor o censura. Esto es referente a la propuesta por el senador Ricardo Monreal, en la cual es sobre ley de derechos de autor, donde se ponen muy estrictos, ponen leyes muy fuertes y obviamente sanciones igual de fuertes hasta extralimitadas, la cual en puntos simples dice que tendrán sanciones y está dentro del marco normativo si criticas a figuras públicas y haces reseñas de productos tangibles e intangibles, compartir fotos e imágenes de cualquier particular sin autorización, compartir ligas de películas, música, libros y contenido científico, modificar el hardware de tu computadora, instalar software ajeno mediante root. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos va a afectar? Pues bueno, hay locales, si ustedes bien conocen, donde te rellenan tus cartuchos de tinta para las impresoras, que lo hace un poco más económico que comprar los nuevos, y eso mismo genera que haya ese sector de empleos para esos locales donde generan bastantes recursos y también ayudan a la población a poder tener tinta para sus impresoras sin gastar en nuevos. Pero con esto los locales ya van a tener que o cerrar o pedir un permiso para poder realizarlo, ya que esto significa que ya no la podrán realizar conforme lo han estado haciendo. De igual forma, cualquier lugar donde reparen celulares, computadoras o aparatos eléctricos también estarían dentro de esta normativa. Se les podría multar, inclusive ya también se va a reformar o está reformándose el Código Penal referente a esto. Bajar artículos para investigación. Como estudiantes que hay muchos, o como nosotros lo fuimos, investigamos en cualquier página de internet que nos proporciona un dato para nuestras tareas o nuestros trabajos, y eso siempre nos benefició. Y esto es simplemente la punta del iceberg que puede afectar el derecho a la libre expresión de la persona, al libre desarrollo, muchos derechos que se pueden ser vulnerados gracias a esto. Y lo peor de todo es que ya se aprobó por las dos cámaras. ¿Qué queda para que se pueda hacer? Bueno, pues que instituciones, organizaciones no gubernamentales, inclusive diputados que estén en contra, pues inicien una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, o que el presidente en sus cabales pueda vetarla o pedir que se reformen o se quiten o se adicionen, porque estas, sí, en mi opinión, son sanciones muy fuertes y leyes muy fuertes. Sí, bueno, aquí las multas que van por este tipo de cuestiones van entre 86,000 y 1,600,000 pesos. Está a grandes rasgos, ¿no? Está en la ley, aparece numerado en UMAS, unidad de medida de actualización, como una regla general. Son de entre 1,000 y 20,000 UMAS, que está más o menos 86 pesos, para que puedan hacer más o menos sus cálculos. O sea, bueno, cuando escuché esta noticia, primero no me la creí. Ahorita vamos a hablar de la trascendencia legal que esto puede llegar a tener y de las implicaciones políticas por las cuales se toman este tipo de decisiones. Pero estamos ante prácticamente un atropello a la libertad de expresión. Ya nos platicaba Armando cuáles eran los puntos preocupantes de esta reforma. Vamos a ver qué es lo que dice nuestra honorable Cámara de Diputados para defender esta reforma. Primero que nada, nos hace ilusión a que se protege la propiedad intelectual mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención. Regula los secretos industriales, previene los actos que atenten contra la propiedad industrial, promueve y fomenta la actividad inventiva de la aplicación industrial y promueve la difusión de los conocimientos tecnológicos. Esto es lo que argumentan para poner a favor esta norma. ¿Por qué? Se supone que al poner tantas trabas para que tú puedas hacer modificaciones o para que tú puedas hacer o descargar software o descargar ese tipo de cuestiones, estás protegiendo los derechos de autor. Digamos, ¿esto es realmente con la intención de prevenir la piratería?
y de defender los derechos del autor? ¿O tendrá que ver un poco más tintes políticos? No sé, ¿tendrá un mayor beneficio para que la piratería baje? Digamos, es una propuesta fehaciente que vaya a impedir el hecho de que se lleven más acciones ilegales y de defender el derecho que tienen los autores para sus creaciones. Vamos a analizar parte por parte, ¿no? Ok, a lo mejor puede tener cierto fundamento el hecho de que digas, bueno, no puedes descargar software sin autorización, o no puedes acceder al hardware de tu equipo, a las memorias, al disco duro, al procesador, ese tipo de cuestiones, porque están protegidos por esos derechos de autor. Eso va a impedir también que tú puedas reparar tus dispositivos, a menos que lo hagas en un centro autorizado por esa marca. Ahora, tú bien lo decías, Diego, hay que ver por qué se da esta cuestión. Justo en estas fechas estamos hablando de la aplicación y de la implementación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esto tiene gran implicación al respecto, porque es una norma que en Estados Unidos ya existe de una forma, pues obviamente análoga, y que ahí sí se puede aplicar por ciertas cuestiones legales muy interesantes. No sé, Armando, si nos puedes ayudar a analizar desde el punto de vista legal y sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos este planteamiento que hacen, cómo se ve afectado y por qué en Estados Unidos sí se pueden aplicar este tipo de medidas, pero en México tal vez no. Sí, mira, yo creo que esto, desde el punto de vista jurídico, yo creo que está mal redactado. ¿Por qué? Porque existen muchas lagunas en nuestro derecho mexicano y sobre todo en el accionar de la población. No es lo mismo vivir en Estados Unidos que vivir en México. Obviamente allá en Estados Unidos contra la piratería tienen medidas muy, muy rigurosas y muy extremas, que inclusive hasta el FBI se mete en las investigaciones. Y con el simple hecho, desde que son otra familia jurídica, obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que sus sanciones se van a llevar por otros tipos de procedimientos, en donde es un poco más abierto para que se pueda interpretar las normas jurídicas. En cambio, en México, este tipo de leyes que intentamos copiar a nuestro vecino del norte nos va a traer muchos perjuicios. ¿Por qué? Porque la cultura también tiene algo que ver. Y sobre todo, también aclarar que si está mal hecha o no está bien estudiada esta reforma, porque si bien tú nos mencionaste, Juan, en el logo todo bonito que se quiere hacer para esta reforma, que evitar la piratería, evitar que se robe el derecho intelectual, pero obviamente, como les dije, es la punta del iceberg, eso se ve bonito, pero ya empiezas a ver la reforma, que quiere decir, caray, pues ya no puedo modificar mi hardware, porque dice claramente que necesitas un permiso o que está prohibido. Entonces ahí empieza un poquito que no se estudió bien o se hizo con mala fe, no sé qué quiera pensar nuestro público, ustedes mismos. Yo siento, y les voy a dar el beneficio de la duda, de que no se estudió profundamente, porque usaron palabras bonitas para proteger el derecho intelectual, tanto de los autores y productores, pero no se pudieron estudiar de que, caray, entonces, pues los que reparan celulares, los que le agregan un nuevo disco a su computadora, o los famosos gamers que hacen sus computadoras con componentes de diferentes autores, pues también estarían entrando en contra de esta ley. Por lo tanto, yo considero que desde el punto de vista jurídico no se estudió bien, no se puede aplicar igual que en Estados Unidos por la cultura que aquí vivimos y sobre todo por la familia jurídica a la que pertenecemos. Que pareciera una ley que está hecha al vapor. También hablamos de reformas al Código Penal Federal, donde nos habla de 10 años de prisión por eludir medidas tecnológicas de protección. Como, por ejemplo, eso si lo ves desde el punto de vista del hackeo, ok, puede llegar a tener cierto sustento, pero también está redactado de una forma demasiado general para lo que implica la tecnología. Hablan de medidas tecnológicas de protección, esas también incluyen el hardware. Si le pones una medida de protección al hardware tú como empresa, no puede ser cualquier empresa de tecnología, y lo violas, estarías incurriendo en este delito. Hablando desde el punto de vista legal, que bueno, en nuestra especialidad,
analizando esta reforma se me vienen a la mente al menos 5 derechos humanos que está violando esta reforma de los reconocidos en México. Y ahí es donde hablabas de la diferencia de familia jurídica. México tiene, aunque parezca que no, tiene una buena estructura legal en materia de derechos humanos. Si se aplica o no, bueno, ese ya sería otro debate. Pero jurídicamente tenemos una buena estructura legal en cuanto a derechos humanos. Estados Unidos no tanto. El ejemplo más claro es el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención establece muchos derechos humanos, valga la expresión, y está firmada por México. Por Estados Unidos no. ¿Qué derechos viola esta reforma? Pues hablamos de libertad de expresión, desde el punto de vista que ya no puedes hacer una crítica porque de una figura pública porque estás o estarías dañando su imagen, la cual es su derecho. La presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque están obligando también con esta reforma a que con cualquier reclamo, sin necesidad de acreditar un derecho, se retire ese producto de internet. Por ejemplo, si yo subo un video que está criticando a X persona, tanto como este video, estamos criticando a la Cámara de Diputados del gobierno, nos lo pueden tumbar basándose en esta ley, nada más con el simple hecho de decir están violando este artículo de protección. Entonces, ¿dónde queda mi presunción de inocencia? Porque esa no establece como requisito que tenga que ser por orden judicial o ni siquiera que tengas que ofrecer una prueba para acreditar ese derecho. Más el acceso a la justicia. Otra cosa que no hemos tocado es que en dado caso de que vamos a suponer que subes un video, te lo borran y tú reclamas porque no estás infringiendo ninguna norma. Si tú no acreditas que no estás infringiendo una norma, se te va a imponer una multa por falsedad de declaraciones. Y eso es literal, es terrorismo desde el punto de vista legal. Porque esa multa no está establecida a la inversa. O sea, si yo reclamo algo que no tuve que haber reclamado, de lo cual no tengo derecho, no está establecida esa multa. Eso te habla de hacia dónde va dirigida esta norma. Y tiene infinidad de cuestiones muy cuestionables, valga la expresión, que la verdad, desde el punto de vista legal, o se hizo al vapor, o no se estudió, no se analizó. Me da la impresión de que la copiaron de ciertos artículos o ciertas normas de Estados Unidos. Literal, esa impresión me da. Y derivado del TEMEC, del acuerdo comercial, porque parece que lo pusieron en el traductor de Google y la pegaron en nuestra reforma, porque está hecha de esa manera. O sea, es ridículo. Ahora, desde el punto de vista legal nos quedan ciertas esperanzas, por así decirlo. No sé, Diego, si nos puedes ayudar a dar cierta luz o cierta esperanza que nos queda. Todavía queda, aunque ya haya sido aprobado por ambas cámaras, todavía queda, como ya bien lo comentabas tú y yo, Armando, realizar una acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para simplemente de que por lo menos se haga un estudio fehaciente y cabalmente sobre esta reforma y sobre todo se estudie, porque como tú dices, pareciera que no se estudió, simplemente se copió y se pegó y se tradujo nada más. Y aunado a eso, digamos, si no se pudiera en que alguna institución no gubernamental, o sea, la comisión, llámese la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a lo mejor un partido político que no esté de acuerdo y sienta que se vea afectado, que obviamente todos nos vamos a ver afectados de cierta manera, porque realmente, ¿cómo va a progresar el conocimiento científico si no podemos compartir ligas o links? O sea, links científicos, o sea, no es posible que en pleno auge, digamos, de todas las tecnologías, se impida, y con esto se marca un retroceso en el conocimiento en general. Ya se anunció, me parece que en Twitter, una ONG, una organización no gubernamental sobre los derechos humanos que se llama Red en Defensa de los Derechos Digitales, se manifestó vía Twitter. Por lo menos nos vamos a ver en la Suprema Corte de Justicia, a ver qué pasa. Y sería interesante analizar cuáles son las consecuencias que puede traer el emprendimiento de alguna acción de inconstitucionalidad. Sí, nos quedan 4 posibles, digamos, salidas. Bueno, primero que nada, no alarmar a la gente
porque nosotros aquí lo que estamos analizando son los alcances que puede llegar a tener esta reforma. Dudo mucho que se apliquen de esa manera, porque si se aplican de esa manera se va a armar un borlote monumental en todo México, pero se pueden aplicar. Y por ejemplo, si hablando del gobierno o alguna empresa quiere callar a alguien, se puede hacer valer de este tipo de artimañas para hacerlo, porque ya son legales. Es lo que estamos analizando, los alcances, para que no haya alguien aquí que entre en pánico, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, esta cuestión que comentabas, Diego, como te decía, yo tengo cuatro esperanzas, por así decirlo, para poder atacar esta ley. La primera, como lo decía Armando, es el veto presidencial, que bueno, no sé si contarla como una de las posibles esperanzas o soluciones. ¿Por qué? Porque la ley todavía no se aprueba por el Ejecutivo y puede hacer su derecho a veto, pero pues dudo que lo haga, ¿no? La segunda, como lo decía Diego, es la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. ¿Para qué? Para hacer valer la violación a estos derechos humanos que les comentamos y que se declare inconstitucional esta reforma y pues no se pueda aplicar. La tercera podría ser la implementación de demandas de amparo, pero volveríamos a la cuestión de que no todos pueden acceder a este tipo de servicios. Con demandas de amparo, los juzgados federales pueden tumbar la aplicación de este tipo de normas. Y la última sería la que les comentaba, de aplicación internacional del derecho, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que donde Estados Unidos no se somete, pero México sí. Y ya nos ha puesto varios jalones de orejas que podemos analizar en su momento. Pero bueno, con esta noticia que nos calentó un poco la mesa y la cabeza, vamos con la siguiente nota. A ver, Diego, si nos puedes decir qué otra cosa interesante ha pasado estos días. Vía un plebiscito constitucional en Rusia, el presidente Putin realizó ese plebiscito constitucional para poder extender su periodo de mandato hasta el 2036. Y digo, wow, a más de 20 años al poder extenderlo todavía 2 periodos más, se me hace un poco interesante, sobre todo por las consecuencias que debe de conllevar el tener un largo periodo de mandato. Aquí entran dos posturas muy firmes y que son, yo creo que las posturas base. Como dice su eslogan, nuestro país, nuestra decisión y nuestra constitución. Es una postura, obviamente, que si el pueblo ruso está de acuerdo en que su constitución debe ser enmendada y poner o adicionar otros artículos que permitan que Putin siga en el poder, bueno, esa es la parte y esa postura donde están de acuerdo, donde mucha gente, incluyéndonos internacionalmente, no debemos de meternos. La otra postura es como defensores de la democracia, como defensores de la soberanía y de la libertad, no de un ciudadano ruso, sino de un ciudadano humano. Es otra postura de si realmente se está atacando a su constitución, si se está vulnerando su constitución, si se está vulnerando su soberanía, sus libertades, que por mucho tiempo y por muchas guerras y por muchas peleas y conflictos han ganado ese pueblo ruso, y con esa decisión están mandando todo a la basura, porque ahora alguien puede extender su periodo para gobernar el país durante inclusive un tiempo indefinido. ¿Quién te dice que en el 2036 no va a haber otro plebiscito constitucional para enmendar nuevamente su constitución y así puede extender un periodo inclusive ya está indefinido? Sí, no, a ver, aquí hay una cuestión muy, muy interesante, como lo mencionas, y es la cuestión democrática. Solo que fue un plebiscito. Ahora, ¿qué tan democrática fue esa consulta? No podemos saberlo, digo, no conocemos la realidad en Rusia, pero vemos, por ejemplo, dictaduras como la que se vive en Venezuela, donde simulan elecciones para mantenerse en el poder más tiempo, ¿no? En este caso, también la trascendencia de una reforma constitucional que supuestamente se somete a consulta y que se aprueba. Se supone que se tomó la decisión de extender porque esa era la voluntad de ese país en uso de su soberanía. Ahora, la pregunta puede llegar a ser qué tan legítimo es o no.
Esa es una cuestión que solo quien está empapado de esa cultura rusa puede saber, ¿no? Porque, digo, se conoce o se han escuchado voces de ciertas violaciones de derechos humanos. Según datos que, claro, no son definitivos, de la Comisión Electoral Central de Rusia, pues tuvo un respaldo más del 70% de todos de los votantes o los que aplicaron su derecho del voto. Entonces me sorprendería el hecho de si fue algo que violó derechos humanos, no sé, yo como no vivo en Rusia, no podría decir la ciencia cierta si violaron derechos humanos o no. La pregunta que yo decía, Armando, es justamente eso, si este tipo de cuestiones donde a lo mejor no dejen de ser legítimas por ser manipuladas algunas cuestiones por el poder del gobierno tan centralizado como está en Rusia, se pueden ver trasladadas a este lado del mundo, en este caso a los países de América Latina, o si nuestra democracia es lo suficientemente fuerte como para evitar que pasen este tipo de cosas, ¿no? Sí, es muy importante la pregunta que realizas, es el por qué estamos compartiendo esta nota, porque esto se puede hacer una réplica inclusive en países latinoamericanos y por qué no en México. En la nota anterior estábamos compartiendo que de la reforma se hizo una copia a nuestro país vecino del norte, Estados Unidos. Que nosotros somos muy influenciables, nuestro país es muy influenciado por la comunidad internacional en cuanto a la creación de sus normas, leyes, procedimientos y hasta organismos. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado con lo que está pasando en Rusia, aunque esté muy lejos de nosotros, pues quién cabe de que algún político que quiera pues vulnerar la democracia o querer fines individuales y poder inclusive generar enmiendas a la Constitución para poder tener un poder increíble, pues puede utilizar esa idea de ahora todavía presidente Vladimir Putin para poder hacer una réplica aquí en nuestro país y poder hacer el famoso plebiscito constitucional, que sí tiene una fuerza legal que puede generar que se reforme o se adicione nuestra Constitución. Entonces hay que tener cuidado, hay que seguir dándole este seguimiento a la nota y sobre todo siempre hay que estar informados para alzar la voz y no permitir que se viole la democracia. Bueno, con estas notas, después de su análisis, vamos con su sección, la sección de Tomándote en Serio, donde vamos a responder algunas de las dudas que nos han mandado y que nos han expresado, sus inquietudes, sus problemas que pueden ayudar a diferentes personas y tratar de que entiendan un poquito mejor cuál es su situación, dónde están parados y qué posibles soluciones puedan llegar a tener estos fenómenos que suceden en la sociedad. Okay, la primera pregunta que tenemos el día de hoy va enfocada al tema de los préstamos digitales. ¿Qué es un préstamo digital? Más o menos cómo funciona y sobre todo qué tan válido es desde el punto de vista legal. Armando, no sé si nos puedas ayudar a responder esta cuestión. Claro que sí. Se está dando mucho porque inclusive empezaron ya las quejas en grupos de Facebook, ya empezaron las noticias al respecto y apenas está en su apogeo esto de los préstamos digitales. Debido a la contingencia que estamos viviendo, pues las personas prefirieron hacer un trámite vía internet que acudir al banco por obvias razones. Estos son préstamos mínimo de 2,000 pesos, 3,000 pesos, hasta 10,000 pesos. Entonces dirá la gente, bueno, no hay problema, lo puedo pagar, lo voy a hacer. La cuestión o la problemática se generó cuando esos préstamos, al tú incumplir por X o Y razón un solo pago, se incrementaron un 349% inclusive. Entonces ahí empezó los problemas de qué hago, me van a embargar, dónde puedo presentar demanda, denuncia, dónde puedo hacer algo, porque realmente la gente está asustada. Entonces, referente a esto, yo me puse a investigar y sí hay tipos de contrato en lo que son los préstamos digitales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tú solicitas un préstamo por 2,000 pesos, das tu papelería, obviamente todo escaneado, y después ellos obviamente te lo van a otorgar. Te hacen llegar un contrato a ti y ahí vienen todas las cláusulas y ya al decir que sí lo leíste, pues ya te depositan. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Firmaste, no firmaste? ¿Hubo consentimiento, no hubo consentimiento? Bueno, esos contratos están sumamente bien estructurados, la verdad,
como para dar a entender que tú al haberlo leído y al aceptar la transferencia a una cuenta bancaria, tú ya aceptaste las cláusulas de ese contrato. Y lo peor de esto es que se están rigiendo, es decir, si hay una controversia legal, todo se verá en los tribunales de la Ciudad de México. Y eso es, sin importar dónde sea tu estado o tu localidad de vivienda, tú te sometes a la jurisdicción del Estado de México en base a ese contrato. Pero bueno, ¿qué es lo positivo o qué es lo que podemos realizar? Que sí hay partes vulnerables de ese contrato, que sí podemos analizar realmente el consentimiento o si existen vicios del consentimiento. Al analizar de que simplemente con aceptar el pago de la transferencia o con el decir sí en un medio electrónico, ya lo leí, tú estás aceptando realmente ese contrato. Eso es lo que nosotros podemos analizar profundamente, porque se requiere un estudio. Esas respuestas no pueden simplemente ser dadas en de que no lo aceptaste por eso. Se requiere un estudio, analizar cada contrato, porque cada plataforma digital tiene diferentes cláusulas y tiene diferentes antecedentes y declaraciones. Y por lo tanto nosotros podemos analizar profundamente para poder determinar el consentimiento, las cláusulas, si están bien adecuadas, si son cláusulas que no están adecuadas, si son cláusulas que vulneran tus derechos. Ahí podemos hacer un ataque inclusive para poder tumbar ese contrato. Pero lo importante ahorita aquí es que nosotros recomendamos no acudir a esos préstamos digitales, a menos de que sean sumamente necesarios. Ya las personas que ya están pues dentro de esta problemática, acudir con un abogado especialista en contratos, como no somos nosotros, para poder estudiar profundamente el consentimiento del contrato, las cláusulas de contrato, toda la estructura del contrato y ver las posibilidades que podemos llegar a hacer para poder darle una solución a su problema. Muchas gracias, Armando, por la respuesta a esta cuestión. Es un tema muy interesante y que entra mucho en auge por la facilidad de obtener estos préstamos, pero a veces no sabemos dónde nos estamos metiendo y vamos, tiene defensa legal sin ninguna duda, pero pues de que a ver, hay algunas cuestiones complicadas, las va a haber. Muy bien, entonces vamos con la segunda pregunta que tenemos para el día de hoy. Esta nos va a ayudar a responderla nuestro compañero y amigo Diego, y habla sobre los derechos de la familia, como lo pueden ser custodia, pensión alimenticia, incluso patria potestad, este tipo de cuestiones. Y nos hacen una pregunta de por qué las leyes favorecen tanto a la mujer en estos casos o en estos asuntos de familia. No sé, Diego, si nos puedes ayudar a responder esta cuestión. Sí, con todo gusto. Y es importante dejarlo en claro porque, digamos, tradicionalmente se otorgaba estos beneficios a la madre porque era quien más estaba al pendiente o tenía más contacto, cercanía con los hijos. Entonces se suponía que era la más adecuada para poder estar al cuidado de ellos. Pero dejando esto de lado, esto ya quedó atrás, eso ya es algo del pasado. Y con los avances que se han hecho y adecuaciones en la legislación, se ha ponderado para que ya no sea un tanto, digamos, beneficio más para la mujer, sino hacerlo de manera equitativa o igualitaria para que tanto el hombre como la mujer tengan los mismos beneficios o derechos ante la ley, que eso es lo principalmente que se quiere lograr en todas las instancias. Estamos en una era de avanzada, una era digital, hay mucha información dispersa. Sí, es un tema que tradicionalmente así ha sido, pero es importante. O sea, vamos, la ley, les puedo decir de primera mano que la ley actualmente es muy pareja para hombres y mujeres en mucho tipo de cuestiones. La idea es justamente actualizarse a esas nuevas tendencias para saber aplicarlas. Entonces vamos con la tercera y última pregunta que les tenemos para el día de hoy. Esta pregunta consiste en una pregunta muy interesante. Nos preguntan si toda cuestión o todo problema legal se tiene que solucionar con un juicio. Esto versa primordialmente porque muchas veces se tiene la idea de que los juicios son muy caros, muy costosos y muy tardados.
y muchas veces sí lo son. Ahora, no necesariamente se tienen que resolver con juicios todos los problemas, no sé, de contratos, de familia, de préstamos, de todo tipo de problemas que se puedan aterrizar en el ámbito legal. Ahora, sí es importante primero estar informados de dónde estamos parados, de qué acciones estamos realizando y sobre todo qué alcance tienen esas acciones que nosotros realizamos, y sobre todo hablando en el caso de cuestiones como negocios o empresas que todavía no cuentan con esta protección, es importante tener esquemas sólidos de protección y de prevención justamente de juicios, porque si no, no va a quedar de otra justamente que tener que acudir a un juzgado para solucionar. Pero si tienes esquemas sólidos y fuertes, no es necesario. La respuesta, digamos, simple sería un no. No toda cuestión, no todo problema legal se tiene que resolver con un juicio, pero tiene ciertas condiciones y son las que les comentaba. Cuestiones que obviamente también se pueden tratar desde el punto de vista estratégico en nuestra firma y firmas que manejan ese tipo de esquemas, ¿no? Muchas veces la mejor solución es prevenir el problema antes de que genere una situación más grande, y de eso es de lo que se trata muchas veces. Hay veces que sí, no queda de otra iniciar un juicio, pero no necesariamente. Entonces, hasta aquí las preguntas del día de hoy. Les recordamos que si quedó alguna pendiente de responder, o si alguna no quedó lo suficientemente clara para usted o para cualquier persona, puede hacérnoslo saber con toda confianza, con toda tranquilidad, y nosotros nos encargaremos de solucionar ese tipo de cuestiones. También, si es su caso de un asunto muy específico, muy particular que quieran atender, pueden comunicarse con nosotros y recibir asesoría, ya sea agendando una cita para tratar de asunto, o incluso de manera virtual se puede hacer en manera personalizada. Así que con confianza se pueden acercar. Entonces, esto nos lleva al punto caliente del programa, así que abrimos debate. Les recordamos que esta sección se trata de traer un tema y ponerlo sobre la mesa y analizarlo desde los diferentes puntos de vista que tiene ese tema. Los argumentos o las manifestaciones que se hagan en esta sección no necesariamente representan lo que piensa o la firma o cada uno de nosotros. Se trata de poder ponernos en los diferentes puntos de vista y que la sociedad en general pueda entender este tipo de problemas desde los diferentes ámbitos y cuáles son los alcances que puede llegar a tener en uno y en otro aspecto. En este caso, pues abrimos debate con el tema de la cuarentena. Seguimos con esta cuestión que está muy en auge, y una noticia que rondó mucho esta semana era la cuestión de qué negocios se estaban abriendo o se podían abrir más adelante. En este caso lo vamos a tratar desde el punto de vista de los gimnasios, los antros y los bares. Entonces, para empezar a plantear las ideas, ¿cómo ves, Armando, si nos planteas tu postura? Si bien, como tú lo dices, Juan, estuvo pues muchas pláticas, en muchas discusiones, muchas publicaciones sobre la reapertura de antros, bares y gimnasios, que estos ya iban a ser la próxima semana. Hubo mucha controversia, hubo mucha disputa. En cuanto a mi postura personal, estaba del lado de que no se deberían de abrir los antros, bares y gimnasios, y menos en nuestro estado y municipio de Durango, porque nuestros casos de COVID-19 van en un aumento muy terrorífico. Ya está saturada una parte del hospital 450, ya está a punto de saturarse otro hospital en Gómez Palacio. Entonces es muy preocupante la situación. Yo entiendo la parte argumentativa de que mucha gente o muchas familias dependen de la economía de los antros, bares y gimnasios. Eso es sumamente respetable, y yo entiendo que sí dependen mucho. Pero ahorita la discusión está entre colapsamos el sistema de salud o empezamos a reaperturar un sistema económico que aún no debe de estar aperturado realmente, porque por más que tú pongas medidas sanitarias o medidas adecuadas en un antro, un bar, realmente se respetará. ¿Y qué medidas van a hacer? Porque si mal no lo recordamos, en esos antros y bares se consume alcohol, y realmente se llega a consumir hasta que la gente pues ya no tiene ese temor ante la enfermedad
donde la gente simplemente ya no va a respetar los protocolos de sanidad. Aparte, y si bien es cierto, se dice que se va a reducir el aforo, pero realmente, pues si estás con tus compañeros, amigos, pareja, etcétera, pues obviamente se da de que el saludo, el abrazo, con tu pareja el beso, el baile, obviamente. Entonces, es una cuestión muy delicada. Yo creo que por más que implementes medidas de sanidad para poder prevenir el COVID-19, no se van a respetar. Va a ser un punto crítico, va a ser un punto de contagio y va a estar muy preocupante la situación. En cuanto a los gimnasios, bueno, la otra parte también es tanto que la postura argumentativa de que se abran las familias dependen de eso también económicamente, y también obviamente el ejercicio, la cultura física, y que la gente también ya necesita eso, porque pues, si bien es cierto, el aislamiento genera ciertas depresiones y ciertos problemas emocionales, pero esta parte también es muy delicada porque puedes implementar también muchas medidas de sanidad, muchas medidas sanitarias, pero en el gimnasio, pues si lo recordamos, es donde tú sudas mucho, es donde al estar haciendo pesas, pues obviamente exclamas, gritos de dolor, etcétera, etcétera, pues obviamente se liberan muchas cargas virales que se pueden estar en muchos aparatos, muchas caminadoras o inclusive en el mismo ambiente. Y otra cosa muy preocupante y alarmante es que es un lugar cerrado. Los gimnasios, si quieren reaperturar realmente, aunque su aforo sea más reducido, se requieren nuevas condiciones de ventilación y obviamente pues van a ser costosas porque eso no es barato. ¿Y cuántos gimnasios realmente podrán con ese costo? ¿Cuántos gimnasios lo realizarán? Porque hacer un espacio cerrado, las cargas virales son mayores para poder contagiarse del COVID-19. Aunque su aforo sea del 25%, yo siento que aún no es el momento para la reapertura de gimnasios y mucho menos para la reapertura de antros y bares. Aquí sí me voy a permitir discordar un poco contigo, Armando, porque, a ver, estamos hablando de que ya llevamos 4 meses, prácticamente 4 meses en cuarentena. O sea, 4 meses donde no se han podido reactivar este tipo de actividades, valga la expresión, y que ciertamente tú mismo lo mencionas en una base de la economía muy fuerte para muchas familias y mucha gente que cómo va a aguantar 4 meses sin un ingreso fijo. Estamos hablando de meseros, estamos hablando de barman, estamos hablando incluso de promotores de este tipo de lugares, de instructores de gimnasio, de mucho tipo de este personal que depende del trabajo que hacen día con día. O sea, muchos de estos no tienen un sueldo fijo, o el sueldo fijo que tienen es muy reducido y no pueden vivir de eso mucho tiempo. Mucha gente ya se está acabando sus ahorros, mucha gente ya está entrando incluso en pánico y en cuestiones que ya no son sostenibles desde los demás puntos de vista. Hablamos incluso de personas que ya no tienen ni siquiera que comer. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que la gente ni siquiera está respetando estas medidas. Y la gente que sí las está respetando a lo mejor no va a ir a un bar o a un antro, no va a ir ni siquiera al gimnasio, va a hacer ejercicio al aire libre. Pero las personas que de todas formas no se van a quedar en su casa, si no van a contagiar en un bar, si no van a contagiar en un antro, en un gimnasio, van a contagiar en la calle, van a contagiar en el centro, van a contagiar en su trabajo, van a contagiar en diferentes tipos de cuestiones. Entonces hablamos en una situación donde ninguno va a ganar, ¿no? Le das en la torre a la economía por un lado porque no la reactivas, y al mismo tiempo los servicios sanitarios se va a acabar saturando porque estas mismas personas no van a respetar estas medidas, que son las mismas que van a acabar yendo a estos lugares. Digo, ya es una cuestión muy personal, y desde el punto de vista de ser libertario y de los derechos que cada persona tiene para hacer lo que quiera, yo digo que pues cada persona tiene que estar en las condiciones de hacer lo pertinente, ¿no? No es una cuestión, es una cuestión que ya está rebasada completamente de todos los ámbitos. Entonces hay que buscar la forma en que haga la menor cantidad de daño posible, y esa es la forma en que haga menor cantidad de daño posible, reactivando de una vez lo más que se pueda la economía, obviamente sí con ciertas medidas, como que no pueda tener
se hablaba de entre el 30 y el 50% de capacidad para este tipo de lugares, y obviamente con las medidas de sanidad requeridas, y las personas que no cumplen estas medidas pues son las personas que se van a acabar infectando y las personas que van a acabar con problemas de salud por no cumplir con estas medidas, pero mínimo ya le das ese respaldo a las personas que dependen de este tipo de sector para poder sobrevivir. Yo lo que veo, como bien lo comentas tú, Juan Pablo, si no se abren los bares o los gimnasios, sobre todo los gimnasios, digamos, la gente con problemas de obesidad, de hipertensión, diabetes, son los más propensos a contraer más fuertemente esta enfermedad. Y digamos, si no te pones en forma, si no te puedes ejercitar tu cuerpo, pues de qué manera vas a afrontar o vas a tener tu cuerpo preparado para afrontar esta enfermedad. Dejando a un lado de eso, si no los contagias en la calle, las personas que no se cuiden, no los contagias en la calle, los vas a contagiar en cualquier otro lado. Supongo que nada más hay que manejar la reapertura, si es que se reabren, de manera consciente y responsable. O sea, no es nada más salir y abrir por nomás. Yo creo que aquí para darles la réplica a ambos que están un poco en la postura de la reapertura económica, un punto clave en esto. Realmente la cultura cívica en el estado de Durango, en el municipio de Durango, que hemos visto durante esta contingencia, ¿permitirá realmente que se lleven de manera adecuada las medidas sanitarias? Es una pregunta que debemos realizarlo, porque como lo hemos visto, la gente no cree, la gente no le importa, la gente puede ir a los lugares que sea porque no hay un toque de queda. Entonces realmente si ya les permitimos una facultad de poder acudir a antros, bares y gimnasios, yo creo que la primera gente que va a ir ahí es la gente con menos cultura cívica. ¿Qué va a pasar? Va a ser un foco de infección. Y ese foco de infección se va a esparcir. Y tú, aunque te quedaste en tu casa durante toda la contingencia, si una persona como la de estas que no creen, no les importa, no tienen cultura cívica referente al COVID y empezó a ir a gimnasios, antros, bares, y esa persona contagió al que trabaja ahí por necesidad, y esa persona tiene familia, y esa familia tiene familia, va a ser un foco de infección. Vamos a saturar las instituciones de salud en el estado de Durango, vamos a saturar inclusive las cremaciones en las funerarias, y yo creo, yéndome a algo muy extralimitado y a un punto muy lejano pero muy posible, vamos a poder ver cuerpos inclusive como pasó en Ecuador en las calles, porque ya las funerarias no se daban abasto. Entonces es algo importante que hay que cuestionarnos. La cultura cívica referente al COVID es nula aquí en Durango. Hay gente que cree que es una invención del gobierno, hay gente que no cree que exista, hay gente que cree que no es tan fuerte, que no es tan grave, y hay gente que simplemente hace su vida normal. Entonces esa es la gente que primero va a ir a otros bares y gimnasios, y lamentablemente va a ser un foco de infección muy fuerte y muy grave. Sí, estoy de acuerdo que la reapertura económica se debe de llevar a cabo sí o sí, pero lamentablemente no es una cultura cívica del COVID-19 que podamos permitir. Es una cultura americana, que ellos ya reaperturaron la mayoría de sus negocios, pero ellos tienen medidas muy estrictas y sobre todo la gente hace su parte. Por lo tanto, sigo en mi postura de que no es el momento de reaperturar ni gimnasios, ni antros, ni bares, sobre todo por la salud de los que aún seguimos en contingencia, sobre todo por no saturar las instituciones de salud y permitir que más gente pueda acudir a los hospitales. Porque hay que recordar algo: en los hospitales no solamente se atienden a gente que tiene el COVID-19, en los hospitales todavía se atiende a gente que tiene otras enfermedades, que son muchísimas en nuestro estado, y sobre todo accidentados que lamentablemente tuvieron un percance. Por lo tanto, no es el momento de esa reapertura ni de ese sector económico. Lamentablemente sí es algo perjudicial, pero es algo que se puede llevar a cabo y es algo que se puede buscar alternativas para esto. En lo personal, tengo un amigo cercano que tiene un gimnasio, el cual implementó nuevas modalidades para poder percibir ingresos, como es el caso de videos,
como es el caso de instrucción personalizada vía redes sociales. Entonces sí hay formas de poder aguantar un poco más. Sí es algo grave porque es un sector económico que también está perjudiciado, igual que nosotros como abogados, pero sigo en la postura, no es momento de reaperturar ni antros, ni bares, ni gimnasios, y es momento de permitir que la curva ya se aplane, porque nosotros vamos en ascenso. El día de ayer se registraron 90 casos, entonces ahorita hay 1,012 sospechosos, si no mal recuerdo, y siguen en incremento. Por lo tanto, no es el momento de la reapertura para esos sectores económicos. Bueno, yo siento que lo que tú estás pidiendo, porque tienes razón en el punto de vista de contagios, pero siento que lo que estás pidiendo es un daño doble, porque como te lo mencionaba, en este caso, o sea, hablamos del daño de salud, en este caso esa postura de mantener cerrados estos negocios que son un sector muy importante, genera además un daño económico, y tú mismo lo mencionas, hablamos de una cultura cívica nula por la razón que sea. ¿Y por qué? Y eso no ha permitido que controlemos la pandemia como se ha podido controlar. Ahora, ese tipo de personas son las personas que se van a acabar contagiando en su mayoría. Y estén abiertos o estén cerrados, antros, bares, gimnasios, lo que sea, por poner un ejemplo. De todas formas, estas personas que no respetan las medidas no las van a respetar en la calle, no las van a respetar en su casa, no las van a respetar en sus trabajos. Y de todas formas se van a acabar contagiando. O sea, si no es en un antro, va a ser en la calle, como ya lo mencionábamos. Y es por esa misma falta de cultura cívica. De hecho, yo lo pondría al revés. Si tuviéramos la cultura cívica de permanecer, digamos, con la pandemia controlada desde el punto de vista personal cada uno, ahí sí yo pensaría en aguantar un poquito más, porque estaríamos a nada de salir de ella, y después ya pensar en una reapertura. Pero en este caso, como no se respetan las medidas, pues no hagamos un daño doble. Mejor salvemos la economía y dejemos que las personas conscientes tomen sus medidas y no acudan a estos lugares, y las personas inconscientes van a acabar siendo las que se vean afectadas con este tipo de cuestiones, pero a la vez de verse afectadas por la salud, rendirían su aporte a la economía. Es lo que yo veo. O sea, si de todas formas vamos a tener un problema de salud, mínimo no tengamos un problema económico, y viceversa, si tenemos un problema económico, pues no tengamos un problema de salud. El detalle es que con esa falta de cultura cívica nos están faltando las dos cosas. O sea, siguiendo ese argumento tuyo, entonces, que se mueran las personas inconscientes. No estoy diciendo que se mueran, pero así es la vida. Por ejemplo, una persona que es propensa a la diabetes y no se cuida en cuestiones de azúcar, va a acabar teniendo diabetes. Como una persona que es propensa al coronavirus y no cumple las medidas de sanidad, va a acabar teniendo coronavirus. Es simple lógica y simple consecuencia natural. Si esa es la pregunta que tú me hacías. Sí, hay que manejar esta pandemia con las ciertas medidas que nos marca principalmente la autoridad ejecutiva, la autoridad sanitaria, y las reglamentaciones o disposiciones que el mandatario del Poder Ejecutivo nos pueda. O sea, que salgamos de gira todas las semanas. Yo solo dije no me refería al presidente. Tú dijiste el titular del Ejecutivo. Sí, pero tú sabes muy bien que no hay solo un ejecutivo. Sí, hay un a nivel ejecutivo. nacional, La Constitución le dice: el titular del Poder Ejecutivo será el presidente de la República. El punto aquí, que quería recalcar, se trata de llevar las medidas de sanidad impuestas por el gobernador constitucional de Durango y por la Secretaría de Salud, de llevarlas con responsabilidad. No es nada más salir a la calle sin cubrebocas y sin las medidas de su sana distancia. Además, como tú bien lo decías, si se llevan estas implementaciones y medidas, se puede reactivar la economía tanto de bares, no sé si de antros, porque la finalidad es de estar en un espacio cerrado, y los gimnasios, sobre todo para cuidar la salud, porque si no cuidamos la salud, como ya lo había dicho, vamos a tener más casos de contagios. Es más probable que gente que no se esté
activando físicamente, sea más propensa a conllevar esta enfermedad y que le dé de manera más súbita o peor. Y por el otro lado, lo que quería decir es que yo vería muy difícil el que abra un antro, porque la finalidad es estar pegados bailando y sobre todo en un espacio tan cerrado y oscuro. No sé si qué tan sería el beneficio que se obtenga de tenerlo abierto a tenerlo cerrado. Pues que es justo lo que estamos hablando. O sea, tú me dices que se tienen que tomar medidas. Bueno, ya se tomaron medidas y la población no las respetó. Si estamos hablando de un problema social, no de un problema político. Ahora, si tú me quieres decir que tenemos un gobierno patito que tampoco hace valer esas medidas, también te lo puedo reconocer. Pero hay que tener en cuenta la realidad en la que estamos. No nada más desde el punto de vista teórico que puede llegar a funcionar. Y a lo mejor ahí sí pueden llegar a tener cierta razón. Pero desde el punto de vista práctico no han funcionado las medidas, no se han aplicado de la forma correcta y la gente no las ha tomado y no las ha adoptado. Y por eso hemos tenido una epidemia larga y una epidemia muy fuerte. Estamos hablando del tercer país con más personas infectadas por millón, y eso que ni siquiera estamos haciendo una gran cantidad de pruebas de COVID. Y es por la falta de concientización de la gente. Ahora, si la gente y si las personas y la sociedad no cumple esas medidas, ¿por qué tienes que afectar a personas que tienen sus negocios y que tienen o que tienen que salir adelante desde el punto de vista económico? A eso me refiero con una doble afectación. No tanto al hecho de que cuál medida puede llegar a ser mejor o peor. Si nos damos al punto de vista estrictamente teórico, pueden llegar a tener razón. Pero en el punto de vista de la realidad en la que estamos, no lo veo de esa manera. No sé, Armando, si quieres concluir este debate tan peculiar con algún comentario. Sí, ya para concluir, pues igual sigo con mi postura firme. No se debe reaperturar aún gimnasios, antros ni bares. Lamentablemente sí es perjudicial para el sector económico, pero ahorita estamos saturados totalmente en la cuestión de salud. Ya está por colapsar el sistema, lamentablemente. Los casos siguen en aumento, los contagios siguen en aumento, los sospechosos siguen en aumento, las defunciones lamentablemente siguen en aumento. Por lo tanto, no es el momento. Durango todavía está muy desfasado conforme a la curva nacional, porque hay otros estados que ya empezaron su reactivación económica, pero gracias a que la cultura cívica de los estados sí permitió que se llegara a ese punto. Porque la gente sí creía, aunque no creía, mínimo hacía pues la empatía con la comunidad de ok, vamos a quedarnos para que ya luego reapertura. Lamentablemente aquí no, aquí siguieron saliendo, aquí siguieron sin creer, y por lo tanto, aunque afecte muchos sectores económicos, no se puede permitir la reapertura, porque si no ya colapsará el sistema de salud lamentablemente, habrá más defunciones, más contagios, más sospechosos, y llegaremos a un punto en que sí estará aperturado el sector económico, pero llegará un punto en el que el sector de salud estará totalmente saturado, colapsado, y eso también va a tener problemas económicos en ciertas particularidades. Por lo tanto, no se debe reaperturar ni antros, ni bares, ni gimnasios. Diego, no sé si quieres concluir con alguna cuestión específica. Se exhortar a la población, como ya lo hemos hecho en anteriores programas, a que sigan las medidas puestas por las autoridades y respetarlas. O simplemente, como dice Armando, si no creemos en eso, que no sea real, por lo menos tener la empatía social con las demás personas y respetar, si sí o si no, respetarlo. Creo que eso nos falta también como sociedad, tener una empatía con los demás. Ya sea para salir de un problema como en el que estamos metidos durante esta pandemia o en otros ámbitos de la vida, pero eso ya es cuestión de otros temas. Y yo nada más, a manera de conclusión, más allá del tema conceptual de este debate, hacer un llamado justamente como lo mencionábamos en este pequeño ejercicio, hay que tener esa conciencia, ¿no? Más allá de que se abran o no se abran gimnasios, bares, antros, casinos, lo que pueda llegar a ser, ferias, mercados, todo. En esta ocasión siento que es lo último que nos tiene que preocupar, porque más allá de que se abran o no, pues nosotros tenemos que seguir con nuestras medidas de sanidad,
con nuestras medidas de distanciamiento, y con eso créanme que se puede controlar de una mejor manera la pandemia, ¿no? De nada va a servir si se abren antros y bares, ni de un lado ni de otro, si la gente no va por esa conciencia que tiene. Ahora, el hecho de que haya gente pujando para que se abra genera o nos hace ver también esa falta de concientización que hay de ciertos sectores, y a la vez esa desesperación económica. Pero si nosotros tenemos esa conciencia y somos capaces de respetar esas medidas, más allá de que las diga el gobierno o que sean medidas que nosotros consideramos correctas, hay que seguirlas tomando, tanto de distanciamiento como de higiene, ¿no? Nada más hacer ese llamado para concluir, más allá de la finalidad de este debate. Bueno, entonces esperamos que les haya gustado este programa y les hayamos ayudado a entender de una mejor manera cuáles son esos fenómenos y cuáles son esos argumentos que nos atañen en estos días. No sé, hermano, si te quieras despedir con algún comentario. Sí, muchas gracias por observarnos, por compartir sus preguntas, sus ideas. Todo esto lo dejamos a criterio de ustedes. Recuerden que esto es un debate, no es una discusión. No hay por qué mezclar sentimientos de ira ni de rabia, simplemente aceptar la idea del otro para poder llegar a un punto neutro. Muchas gracias. Así es, Diego, no sé si tengas algún comentario antes de despedirnos. Recordarles a nuestro auditorio o los que nos ven, si tienen algún problema jurídico, pues si son gustosos de acercarse con nosotros y agendar una asesoría para darle un detenimiento, un trato a su caso mayor, personalizado, y sobre todo que tengan la certeza de que su problema tiene solución. Gracias por el comercial, Diego. Con esto nos despedimos. Les recordamos nuestras redes sociales: ZYM Xbox en YouTube, ZYM Servicios Jurídicos en Facebook, o nos pueden buscar como @ZM Jurídicos dentro del buscador, o www.facebook.com/ZM Jurídicos. Ahí nos pueden encontrar y contactar con nosotros para cualquier cuestión, sea del programa o cualquier cuestión personal que quieran atender. Por lo pronto sería todo. Agradecemos su tiempo y su espacio para poder escucharnos, y con esto nos despedimos. Les recordamos que estamos a su servicio, podemos estar de su lado, y que tengan una excelente semana.